Bienvenidos a Viva Mejor, la conversación continúa y continuamos hablando hoy acerca de fe o presunción. Esto fue la pregunta que tituló el tema del programa de hoy, que usted puede encontrar en 1650 AM en Radio La Red. Ahí estamos en Colorado, aquí estamos en Colorado. El programa sale todas las mañanas a las 8 en punto de la mañana. Y luego a las 5 de la tarde, quise decir a las 7 en punto de la mañana, y luego a las 5 de la tarde, y luego a las 12 de la madrugada. La razón por la cual dije a las 8 cuando me equivoqué es que desde las 8 en adelante está este video ahí en YouTube y Facebook. Se cruzó ahí el cable, como decimos. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Recuerde que también tenemos los podcasts, que son las grabaciones del programa, y usted los puede encontrar en radiolared.net o en la plataforma favorita que usted tenga para bajar cualquier otro podcast. Encuéntrenos como Radio La Red Denver, programa Viva Mejor. Ahí estamos. ¿Okay? Hoy nos hemos hecho esta pregunta: ¿fe o presunción? Entonces yo usé el texto del Nuevo Testamento donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo siendo tentado por Satanás en el desierto. Y una de las tentaciones, o todas las tentaciones que él ofrece, son presunción. Explico por qué. ¿Cuál es la diferencia entre presunción y fe? Creo que esta explicación bíblica nos va a ayudar muchísimo. El diablo le dice en un momento que saltase Jesús del pináculo del templo y menciona el salmo que dice: porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Observe, el diablo usando mal la Biblia. Y entonces, ¿por qué decimos que fue presunción? Porque el Señor Jesús se negó. El Señor Jesús se negó porque Él no estaba escuchando a su Padre decirle: ya, pruébale al diablo quién eres. Como también cuando el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otro texto bíblico. Entonces uno piensa, ¿qué es lo que estaba tratando de lograr el diablo? Hacerlo caer en la trampa. ¿Por qué Jesús no saltó del techo del templo, del pináculo? Dios no le dijo a Jesús que hiciera eso. Entonces, cuando Dios no nos dice algo, no nos dice que hagamos algo, y decimos Dios me dijo, eso es presunción, eso no es fe. ¿Ok? Entonces, Dios no estaba hablando a Jesús diciéndole salta del techo. Entonces, Jesús no estaba declarando algo por fe en ningún momento. Cuando lo hizo luego en su ministerio, las sanidades fueron instantáneas. Ahí ocurrieron, inclusive hasta a la distancia. Siempre hubo comprobación. Siempre. Lea el libro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero especialmente Marcos, que es súper abundante en milagros y señales y prodigios que el Señor Jesús hizo. Y observe y marque. Yo lo he hecho. Yo me he tomado ese trabajo hace muchos años de hacer eso. Tomé un lápiz, un papel o un marcador y fui marcando, fui señalando cada vez que el libro de Marcos nos dice: e inmediatamente el mudo habló, e inmediatamente el cojo anduvo, inmediatamente el ciego vio, inmediatamente este resucitó. Siempre aparece esa expresión. O en otros casos, ¿verdad? Cuando a los 10 leprosos, uno volvió, fueron sanados, los 10, uno volvió. Siempre hay comprobación. El caso del siervo del centurión, cuando el hombre llegó y preguntó a qué hora fue sanado y entendió fue sanado, estaba a la distancia. Y sin embargo, siempre la Biblia se encarga de poner una verificación de que el milagro fue real. No fue una declaración de fe. Por fe cree que va a ser. No, Jesús dijo: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Pero eso ocurrió después. Son declaraciones que él dice después. Ahora, a veces él pregunta, ¿no? Si tu fe y esto lo otro. Pero hay mucha presunción. Es decir, hay muchas personas que piensan que están teniendo fe. Y decir que una persona fue sanado porque la Biblia lo dice, hay que tener cuidado con eso. Sé que es muy popular y yo también a veces orando por mi propia salud o la salud de otros, ¿no?
uno menciona textos de la Biblia y uno declara, estoy sanado, sin embargo, muchas de esas personas siguen muriendo, otros no, pero no son sanados, u otros finalmente acceden a una cirugía o un tratamiento médico, entonces otros les hacen creer, otros hermanos, ves, no has tenido fe, confías en la ciencia, la Biblia tiene un texto que dice que fueron a los médicos en vez de a Dios y Dios los maldijo. Hay tanta confusión con eso, simplemente por no leer bien la Biblia, por no orar con sabiduría, dame Señor para leer bien tu palabra, estar expuestos a maestros genuinos de la palabra de Dios, que entienden lo que están diciendo, que entonces, el movimiento de palabra de fe es un movimiento que ha hecho creer a multitudes, millones de personas, y todavía muchos están siguiendo esa idea. Y no es una denominación, es una ideología, una filosofía, una especie de teología que ha minado iglesias de todo tipo de denominación, inclusive algunas no denominacionales. La idea es hablar la palabra de fe para obtener lo que usted quiera. Por fe usted puede comandar a los ángeles o a los demonios o al mismo diablo, y se les dice que hay que vivir por fe, y entonces bueno, hay que declarar esto y lo otro, eso es fe. En realidad eso es presunción, más que fe. Bueno, dice usted, pero pastor, algunos casos yo sé que finalmente ocurrieron. Bueno, recuerde que hay varias cosas allí que pudieron haber ocurrido. Dios, su misericordia y su compasión, en medio de toda nuestra ignorancia, Dios hace cosas igual. Otras cosas que pudieron haber ocurrido es un plan específico de Dios para esa persona, que después finalmente entiende que lo que pasó no estuvo bien, pero atrás Dios estaba preparándolo para otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hablemos de otros que no tienen nada que ver con palabras de fe o declaraciones y cosas así. ¿Y qué pasó? Después de la Reforma Protestante, hace muchos años atrás, algunos comenzaron a creer que, bueno, como la Biblia dice, el justo por la fe vivirá, la idea es ponga su fe en Jesús, haga esta oración y va a vivir. Y bueno, si no puede dejar el pecado, o tal vez no lo va a dejar, pero bueno, usted hizo la oración de fe. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque cuando una persona hace esa famosa oración del pecador, oración de fe, pero es algo genuino lo que está haciendo, ¿cómo sabemos que esa oración fue efectiva y fue real y genuina? La vida de esa persona cambia, y no es el pastor la cambia, la iglesia la cambia, el sistema, la religión. La vida cambia desde adentro, uno nace de nuevo, entonces esa oración fue genuina. Pero en muchos casos, este movimiento que es maravilloso, los reformadores, algunos de ellos han llegado un poquitito al extremo de pensar, solo tiene que hacer una pequeña oración rápida, entonces nos encontramos después con otro problema, también la presunción en ese lado. Yo soy salvo, no importa que vea una vida inmoral o no vaya nunca a la iglesia, nunca lea la Biblia, no me importe, pero yo amo al Señor Jesús y yo hice una oración una vez y eso me garantizó que soy salvo. Cuidado, si esa oración hubiese sido real, como en muchos casos fue, en mi caso, en el caso de millones, el Señor cambia nuestra vida. Hay pruebas, hay fruto de la salvación, hay fruto de arrepentimiento, hay producto de una vida que Dios ha estado y sigue cambiando. Entonces, cuando hablamos de presunción, estamos pensando en actuar con la idea de que Dios va a honrar nuestros deseos personales, aun si no hemos escuchado que esa fuera la voluntad de Dios. Ay de nosotros si Dios respondiese a todos nuestros caprichos, o inclusive a todos nuestros buenos deseos. Yo he tenido buenos deseos aún para el ministerio. Y a veces el Señor ha dicho, no, Daniel. No he escuchado una voz que me lo ha hecho así como usted escucha mi voz audiblemente o me ve en el video, pero lo he entendido, ¿ok? A través de la palabra de Dios, la oración, darme tiempo, tener paciencia, circunstancias, experiencias, otras personas, un conjunto de cosas a veces ocurrieron en ocasiones para mostrarme que no era la voluntad de Dios, o no ha sucedido aquello que yo dije, yo estaba seguro que iba a ocurrir, porque después tuve que darme cuenta, en realidad yo no estaba escuchando mucho a la voz de Dios, estaba pidiendo, declarando y rogando y seguro porque la Biblia dice que Dios dará el deseo de mi corazón. Claro, quite el contexto de la Biblia y la Biblia va a decir muchas cosas, ¿okay? Pero no es así. Un texto, al sacarlo de ese contexto, hace que empecemos a crear ideas que no son
de la Biblia. Y yo mencioné en el programa de hoy el libro de Hebreos, el clásico libro de Hebreos, el capítulo tan clásico del capítulo 11 que habla de los héroes de la fe. ¿Y cuántos de ellos, dice la Biblia, murieron sin haber visto esa promesa? Lo creyeron, lo vieron de lejos, ¿ven? Entonces, pero tuvieron fe, y su fe no declinó, su fe fue firme, porque sabía que en el futuro ellos iban a ver tal vez en gloria, o tal vez algunos de ellos lograron verlo ahí en su vida terrenal, pero el Señor en Hebreos es muy claro. Hay mucha gente que para en los primeros 2 versículos. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y paran ahí y lo declaran. Fe es la certeza de lo que se espera, así que usted está seguro porque con la fe puede mover montañas. Siga leyendo el capítulo. Y si bien es cierto que, como el Señor Jesucristo nos dijo, si vuestra fe fuere como un grano de mostaza, moveréis montes, y obviamente eso no es literal, es una manera de expresar el poder de Dios cuando uno simplemente tiene fe en Él. Pero ve lo que el Señor nos está enseñando. No es fe en mi fe, es fe en Él, bajo el gobierno, la soberanía, la dirección de Él. Y Él es el que nos pone, su Espíritu Santo pone en nosotros cómo orar y por qué orar. Por eso la Biblia dice, ya tenemos lo que hemos pedido, siempre y cuando esté en la dirección de Dios. Dios pone en nosotros el deseo de orar por algo que Él ya lo tiene respondido y que lo va a materializar en algún momento. Comienza como un deseo y uno tiene que decir, ok, Señor, ¿eres tú? Porque yo te amo, yo estoy en la iglesia, yo leo la Biblia, a lo mejor yo soy pastor, pero Señor, eres tú, es mi ocurrencia, es mi deseo, cuál es mi motivación por querer esta cosa, aún para el ministerio. Yo hago eso, imperfectamente, pero yo hago eso. Señor, ¿qué es lo que pasa? Ahora, cuando estoy dándome cuenta, por decirlo humanamente, esta es la voluntad del Señor, estoy comprobando que es la voluntad del Señor, ahí yo pongo mi fe, diciendo, yo sé que el Señor lo va a hacer. Y aunque vengan obstáculos, venga cualquier cosa, Dios va a remover esto. Y tengo tantos ejemplos que le podría contar. Pero lo otro es presunción. ¿Ok? Lo otro es presunción cuando uno dice, no, Dios me dijo y estoy seguro que Dios me dijo. ¿Sabe las veces que yo le podría mencionar de gente que me dijo, Dios me dijo tal cosa y ya no están ni en el Señor, ni caminando con el Señor, ni haciendo lo que supuestamente Dios les dijo que tenían que hacer? Cambiaron de idea, no sé, Dios cambió de idea. Una persona me dijo una vez, una pareja, Dios nos dijo que tenemos que estar en esta iglesia, a los 6 meses, pastor, nos vamos. Digo, ¿por qué? ¿No era que Dios les dijo que esa es la iglesia para ustedes? No, ahora Dios nos dijo que tenemos que movernos a otra. Le dije, ese no es Dios. Y dijo, ¿cómo? No es. Dios no, ¿cuál es la razón? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Después nos enteramos que había habido una inmoralidad en la familia, les daba vergüenza, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenga cuidado aún con Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. En todo caso, usted diga humildemente, entiendo que Dios me está diciendo esto, creo que Dios me está hablando de esto, pero lo voy a confirmar con la palabra de Dios. Y cuando eso está realmente confirmado, como dijo, ¿quién fue? El profeta Jeremías, ¿no es cierto? Cuando le vendió un terreno a un primo de él y Dios le había dicho que lo hiciera, después que ocurrió, Jeremías dice, y ahí entendí que era Dios el que me hablaba. Mire quién lo está diciendo. Así que fe es una cosa, presumir es otra. Y presumir es pecado. ¿Okay? Entonces la fe es la obediencia a Dios, como sea su voluntad. Y no yo voy a proponerme, como dice palabra de fe, y voy a movilizar en el espíritu cosas. Olvídese de eso, eso es una herejía. ¿Ok? Tal vez no le gusta lo que le digo, lo siento. Vaya a la Biblia y usted va a ver que está la verdad. Nos vemos mañana si Dios quiere. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.